Saludos, te habla el doctor Peter Burgos Vega y en esta breve intervención quiero hablar acerca de por qué Dios permite las tormentas en nuestras vidas. Y esto se debe a que algunas de personas me han escrito con interés de poder entender y comprender en su relación espiritual con Dios por qué las crisis o las pruebas o las situaciones adversas, particularmente en este periodo de la Navidad, periodo, ¿verdad?, que para algunas personas es muy solemne, para otros es una experiencia, ¿verdad?, muy sentimental o llena de emociones. Al parecer algunas personas están pasando por procesos muy difíciles, procesos, ¿verdad?, de crisis de salud, crisis relacional, crisis sentimentales, otros crisis de soledad o de rompimiento familiar o sentimental o de pareja. Otras personas inclusive pueden estar luchando con crisis inclusive de fe, ¿verdad? O sea, en otras palabras, tienen controversia en su propia relación con Dios. Y quiero entonces separar esta oportunidad, eh, ya terminada, ¿verdad?, las faenas del día, para poder ofrecer un poco de luz acerca de por qué muchas veces Dios permite las tormentas en nuestras vidas. Así que lo primero que quiero compartir en esta intervención es que, lo primero, no se alarme, no se extrañe, ni tampoco interprete. Escuche bien, cuídese de la interpretación de que usted tiene que enfrentar situaciones de crisis, situaciones adversas, momentos de tensión o situaciones desesperantes puedan estar asociados o relacionados con que Dios te está castigando, Dios te está penalizando o inclusive Dios te ha abandonado. Menciono esto porque algunos de ustedes que me están escuchando y viendo a través de esta intervención y han consultado conmigo, esta es una de las primeras interpretaciones que tienen en sus mentes. Y lo que quiero que entiendan, cuando usted está enfrentando pruebas o tormentas o momentos difíciles, es bien importante que usted se dé la oportunidad de la interpretación de sus eventos, armonizarlos con lo que dice las Sagradas Escrituras. Déjeme darle un ejemplo. ¿Por qué en vez de usted interpretar que Dios le está castigando, Dios está molesto con usted o Dios le ha abandonado, o por qué Dios está permitiendo esta situación si usted le está buscando o confía en Él? En vez de usted interpretar esa interpretación que si usted lo analiza y lo resumimos, lo que hacen es promover un clima de desamparo, lo lleva a usted a interpretar una crisis de, ¿verdad?, de vulnerabilidad o inclusive soledad. O sea, el yo interpretar que Dios es mi opositor en vez de mi respaldo, mi apoyo, mi fuente o facilitador, esa interpretación va a tener una interferencia formidable en su espiritualidad y cómo usted responde a la crisis. Si usted se da la oportunidad, la Escritura lo que nos orienta y nos advierte es que todo obrará para bien a aquellos que aman al Señor. O sea, en otras palabras, cuando usted está enfrentando tormentas y pruebas o crisis en su vida, la interpretación que usted debe comenzar a cultivar es que lo que estoy enfrentando ya Dios lo sabía, Dios tenía conocimiento previo. Nada ocurre en tu vida si no es bajo el consentimiento de Dios. Y aún más importante, lo que para mí es una adversidad o una amenaza o lo que usted y yo llamamos crisis, Dios lo interpreta como una puerta, oportunidad de bendición y de crecimiento. O sea, detrás de la crisis que usted pueda estar enfrentando hay un crecimiento, hay un reto de desarrollo, hay lo que se llama una bendición, una bienaventuranza detrás de esa experiencia. Y lo que quiero que entienda, la bendición o la bienaventuranza no en todo momento es Dios darte la salida a la crisis.
hay crecimientos que están asociados en cómo yo voy aprendiendo a manejar el mundo real. Eso es una bendición. Otra área de crecimiento es cómo yo respondo a la crisis, al problema, a la enfermedad, a la tensión y no entrar en parálisis. Hay algunas personas que me están escuchando en esta hora que sufren mucho porque su ideal es que su vida es productiva y fructífera siempre y cuando estén ausentes de problemas. Cuando tienen crisis o adversidad o situaciones adversas, entran en parálisis, entran en malestar, entran en queja y su funcionamiento no es el más óptimo ante dichos estresores. Pues, ¿qué pasaría si en realidad Dios está utilizando la tormenta que está permitiendo en tu vida y en la mía como una forma de poder promover y facilitar que, a pesar de lo adverso de la situación, sigo funcionando, sigo llevando mis labores de vida, sigo manejando las demandas de vida? O sea, no paralizo mi vida, no paralizo mi relación con Dios o inclusive no la cancelo, esperando a que Dios me concluya el problema. ¿Qué tal si lo que el Espíritu Santo está buscando detrás de la crisis, detrás de la tormenta, es que usted pueda seguir funcionando, seguir sirviendo, seguir relacionándose con Dios, seguir enfrentando la demanda de la realidad sin parálisis, como una actitud de fe? ¿Qué pasaría si aún voy más lejos? Dios espera o está promoviendo en usted que tenga una actitud de fe, de optimismo, de esperanza, aunque la situación que esté enfrentando luzca adversa o inclusive contradictoria. Recuerde que muchas veces las tormentas o las pruebas, Dios la utiliza para potencializar nuestra fe. O sea, en otras palabras, lo que el Espíritu Santo va a promover es que no andemos por vista, sino por lo que Dios te ha prometido, que vayas desarrollando una cultura de llamar las cosas que no son como si fuesen, que psicológicamente y espiritualmente eso se refiere a redefinir los escenarios continuamente, como dije al principio, en vez de interpretarlo como algo adverso, un Dios opositor, un Dios que me castiga, un Dios que me abandona. ¿Por qué no mejor cambio la interpretación o me doy la oportunidad de redefinir esa interpretación y esos eventos como que Dios está conmigo en la tormenta, voy a caminar saludando mi milagro sin haberlo visto, voy a seguir, ¿verdad?, descansando y confiando en Dios aunque la situación todavía no está resuelta? ¿Qué pasaría si aún más todavía continúo fomentando esa actitud que puede, para algunos de ustedes lo llaman actitud positiva, otros es una actitud de fe, otros es una actitud optimista o de esperanza? Aún ¿verdad? La situación que estoy enfrentando se torna más adversa, más compleja, y pueda yo lograr mantenerme en esa sintonía o en esa actitud. Sí, y dando estos ejemplos, si resultara que esta es la actitud que usted puede desarrollar, sostener y conducirse en medio de la prueba, en medio de la tormenta, déjeme decirle, la prueba lo que hizo fue desatar el potencial suyo. La prueba, la tormenta, lo que ha hecho es darle crecimiento, no darle reducción. Y está ocurriendo lo más importante, el reino de Dios está creciendo dentro de usted. No ha permitido que las circunstancias externas traten de paralizarte, y esto significa que espiritualmente usted está avanzando. Si resulta que usted tiene la oportunidad de poder desarrollar y madurar en esa actitud, psicológicamente hablando, usted está desarrollando inteligencia multifocal, está desarrollando inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque usted no está quedando paralizado ante los eventos, usted está aprendiendo a reinterpretar los eventos, usted está aprendiendo a tener higiene mental de cómo interpreta, procesa, describe los eventos, y más importante aún, el fruto y la evidencia de ese crecimiento espiritual y de madurez emocional es la serenidad en medio de la adversidad. Es ese estado de confianza y optimismo que para muchas personas es bien difícil. Hay muchas personas que me han indicado, doctor, es que tengo muchos pensamientos negativos. Doctor, es que no tengo ánimo. O doctor, no me siento, ¿verdad?, con la fortaleza, me siento deprimido, desanimado.
triste. Recuerde que muchos de estos sentimientos, muchas de estas emociones son el resultado, lo emocional es resultado de la interpretación analítica que usted le da a los eventos. Por eso, como mencioné al principio de esta intervención, si yo interpreto que Dios me abandonó porque estoy enfrentando diversas pruebas, diversas situaciones, y le advierto, la misma escritura nos advierte y nos orienta que no nos sentamos, ¿no? ¿Verdad? No interpretemos que nuestra situación es única, sino que hay multitud de personas alrededor de todo el mundo que están experimentando situaciones similares o diversas pruebas. Así que significa que es un proceso universal para todo individuo. Y es por eso que le sugeriría en esta hora que no se aferre a esos pensamientos negativos. Segundo, la forma de derrotar esos pensamientos negativos es reemplazándolos con pensamientos que están alineados a las Sagradas Escrituras. Que significa nuestra mejor y única referencia es la Biblia. La Sagrada Escritura es el manual que me da la verdadera referencia del carácter de Dios, de los principios de Dios, de las promesas de Dios que voy a utilizar y que tengo que utilizar cuando esté enfrentando situaciones que, ¿verdad? La primera queja que muchas personas sufren es que no pueden predecir cuál va a ser el desenlace. Otros entran en este tipo de crisis donde tienen temor al futuro o que la situación empeore. Pasa con muchas personas que están bajo un estado de ansiedad continuo, reciben una mala noticia y como que entran en esta interpretación del peor escenario, lo que en psicología llamamos pensamientos catastróficos. Pues lo que quiero que entienda, cuando usted tiene estas interpretaciones de alarma, de amenaza, sin tan siquiera usted tener información concreta, evidencia contundente o irrefutable, de que la situación es tan pésima como usted la interpreta, eso me dice a mí de que ya usted en su corazón está interpretando, usted guardó, internalizó que lo peor viene de camino, o sea, ya hay un prejuicio, hay una predisposición en su persona de que ya usted lo peor lo alberga, lo peor lo espera, lo amenazante lo está esperando, en vez de cambiar esa actitud en su corazón y por ende tener una actitud más optimista o una de mayor fe y esperanza. Y es por eso que no le sorprenda que Dios utilice las tormentas para no solamente ayudarle a su crecimiento espiritual, sino también, como mencioné en el artículo de hoy, en esta página de esta red social, también evidenciar los motivos que hay en su corazón, que es el otro tema que quiero compartir en esta hora. Las pruebas no es solamente para Dios catapultarte a un cambio de crecimiento. Recuerde que su mayor enemigo es el área de comodidad. Mientras más usted, ¿verdad?, se sienta cómodo, entre en parálisis del desarrollo, no tenga la oportunidad de reinventarse, mayor es el riesgo a que usted sufra parálisis, en alguna manera se quede obsoleto a nivel espiritual, a nivel psicológico, a nivel emocional. Y por ende, no es sorpresa que parte del proceso de crecimiento es un Dios que permite los cambios. Los cambios Dios los utiliza para ir haciendo, ¿verdad?, crecimiento en la persona, para que la persona vaya desarrollando mejor mayordomía de los crecimientos que Dios le va a regalar. Recuerde que cuando usted solicita el favor de Dios, la bendición de Dios en su vida, antes de que estos favores y estas mejorías sean evidenciadas en su vida, tiene que ocurrir un crecimiento, tiene que ocurrir una madurez interna, porque si no, yo no puedo heredar de parte de Dios si no tengo las herramientas básicas para manejar esos favores y bendiciones de parte de Dios, porque si no, la bendición se le puede tornar en maldición, como le ha ocurrido a mucha gente. Pero cambiando el tema, que era al tema que quería entrar, otro de los retos de las tormentas o las pruebas es que Dios la utiliza para evidenciar la verdadera motivación que hay en nuestro corazón. Esto significa que no le sorprenda si en medio de una adversidad, una prueba, usted sufra episodios de incredulidad. No se alarme, no se escandalice
si dentro de ese episodio de tormenta y prueba usted se enoje con Dios. Conozco muchas personas que, como verdad, algunas de ustedes categorizan, cancelaron su relación con Dios, se apartaron o se descarrilaron. Yo, verdad, no soy muy simpático con esos términos porque mi creencia o mi opinión, la gente a veces toma desvíos, pero no es que se alejen de Dios, sino que muchas veces toman desvíos dentro de su trayectoria, pero gracias a Dios que a través del Espíritu Santo, que es como nuestro equivalente a un GPS, usted puede tomar una ruta alterna y el Espíritu Santo vuelve y lo redirige a través de desvíos, a través de diferentes rutas, nuevamente al camino donde Dios lo quiere dirigir. Y así es como muchas veces yo veo a muchas personas cuando experimentan estos conflictos de fe, que como bien mencioné, pues se apartan de Dios, algunos se enojan con Dios, otros se rebelan contra Dios. Y lo que quiero que entienda, cuando usted sufre estos episodios, eso es otra experiencia de muy importante revelación. ¿Qué está revelando? Básicamente, la posibilidad de que la relación que has ido construyendo con Dios está más basada en que Dios sea tu servidor, en que Dios se someta o se sujete a tus caprichos, a nuestros criterios. Y estos son episodios que el Espíritu Santo permite en nuestra vida para cambiar esa motivación. O sea, en otras palabras, que Cristo sea el Señor de nuestra vida y no que nuestra relación con Dios esté basada en una de conveniencia, en una, ¿verdad?, que esté orientada a que Dios sea más facilitador que Señor en nuestras vidas y por ende usted restrinja su crecimiento espiritual. Ahora bien, déjeme hacer un paréntesis sobre rebeldía contra Dios y enojo contra Dios. Hay personas que me están escuchando en estos momentos que cuando experimentan rebeldía tiene que velar dos posibles motivaciones. Nosotros sufrimos rebeldía y coraje con Dios porque tenemos un concepto equivocado acerca de Dios. O sea, en otras palabras, la expectativa que yo tengo como Dios debe responder no está en armonía con el Dios o el carácter del Dios de las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, Dios no contestó como yo esperaba, o Dios no contestó lo que yo solicité. Entonces me enojo con Dios porque, aunque oré, le busqué, hice sacrificios, hice buenas obras, pero Dios no respondió como yo necesitaba y esperaba. Entonces la pregunta es, usted se ha hecho la pregunta, ¿y si lo que yo estaba pidiendo no era conforme al propósito o la voluntad de Dios en tu vida? Si acaso lo que yo estoy pidiendo no es para mi beneficio, sino para mi pérdida o inclusive para mi tropiezo. Y en esto advierto, esto pasa muchas veces cuando la gente ora por relaciones, por personas que cambien, por puertas a nivel profesional o económica, lo cual, algo que usted tiene que tener bien claro en esta hora, estas son las oraciones de los gentiles, no es la oración ni la solicitud de los que son personas espirituales, porque las personas que ya tienen una relación establecida básica con Dios, ya de por sí hay una promesa de Dios, de que Dios va a guardar y proveer para tu situación personal, tu situación económica, tu situación de provisión de vida, de alimentación, de ropa, de estilo de vida. El mismo Cristo advirtió que esto es la búsqueda continua de los gentiles, pero no debe ser la búsqueda para usted y para mí. ¿Por qué? Porque ya esto está garantizado si usted se da la oportunidad de enfocar en lo que realmente importa, que es buscar a Dios primero. Así que en muchas ocasiones las pruebas Dios las utiliza para evidenciar y demostrarte la posibilidad de que tu relación con Dios estaba más basada en que Dios era tu servidor en vez de usted y yo ser el servidor de Él. Recuerde que cuando menciona esta posibilidad va a requerir mucho fruto llamado humildad para primero poder aceptar esa realidad que usted descubre. Ya Dios la sabía, el que no la sabía era usted y yo. Así que va a requerir humildad y ahí es donde también, hago mención, es donde tiene la oportunidad de crecer en el fruto del Espíritu. Porque muchas veces Dios utiliza las pruebas y la adversidad para poder
desintoxicarte de la cultura religiosa que muchas personas tienen. Recuerde que mucha gente que se apartan de Dios o dejan de congregarse o inclusive experimentan coraje o rebeldía con Dios, cuando usted analiza detenidamente la causal de esa controversia, no están realmente en conflicto con Dios. ¿Sabe con quién está en conflicto? Con la religiosidad y con la religión que los tiene intoxicados. Y le digo la verdad, la diferencia entre la experiencia llamada religión y la experiencia llamada espiritualidad con Dios es una distinción bien amplia, bien grande. Los síntomas particulares de la religiosidad o la religión es que servir a Dios se convierte en una carga. Servir a Dios es una obligación. Servir a Dios es una continua tensión. A diferencia de la espiritualidad, que es una experiencia de libertad, es una experiencia voluntaria, es una experiencia que no es impositiva, porque si usted recuerda, cuando Cristo en su ministerio, Él fue bien claro y bien enfático que la espiritualidad que Dios busca y promueve es buscar adoradores que le busquen en espíritu y en verdad. Si usted lo analiza, esto tiene que ser una relación y una experiencia sumamente voluntaria, no puede ser impositiva. ¿Por qué? Porque cuando es impuesta, y aquí es donde la religión entra en operación, la religión opera mucho basada en extorsión, en miedo, en amenaza. Hay un enfoque extraordinario en el desempeño, y menciono religión porque esta crisis, este cáncer de religiosidad es pervasivo en muchas religiones. Religión católica, religión protestante, religión evangélica, religiones, ¿verdad? Sin número de religiones. Están muy contaminadas con esta cultura del desempeño, cuando la verdadera espiritualidad en Dios no está basada en obras, no está basada en tu desempeño, no está basado en que seas bueno. Todo el mérito está basado único y exclusivamente en la obra de Cristo que hizo por nosotros. O sea, en otras palabras, nosotros tenemos que operar en una relación de confianza y descanso en que Dios, a través de la figura de Cristo, es nuestra fuente, es nuestro proveedor, es nuestro sustento. Él es el que nos potencializa. Él es el que nos da las fuerzas que no tenemos. Él es el que nos inspira en la fe. Él es el que nos instruye en el modelo de Dios. Él es el que nos ayuda a conocer de Dios. Y lo hace en una relación de aprendizaje, de facilitador, no de condenación, no de culpa o de crítica. Por eso es que la Biblia en Hebreos nos advierte que tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nuestras fragilidades y debilidades. Y es interesante porque hoy precisamente hablaba con una persona donde se estaba muy preocupado porque está retenido en su casa, no está acudiendo a su, ¿verdad?, su templo o a su religión de preferencia. Y entonces está muy preocupado porque piensa, ¿verdad?, que está enfriándose o está, ¿verdad?, en rebeldía con Dios. Y yo precisamente le estaba orientando tu crisis, porque tiene una lucha con situaciones personales, situaciones del pecado. Tu lucha se supone que no te aleje de Dios, todo lo contrario, te lleve y te invita a acercarte más a Él. Por eso cuando usted lee Hebreos, ¿verdad?, en el libro capítulo 4, lo que dice la Escritura es: acerquémonos confiadamente al trono de la misericordia, donde hallaremos gracia y socorro oportuno. Pues si usted está pasando por momentos difíciles y momentos de crisis, particularmente esta temporada navideña, donde mucha gente se deprime, mucha gente se siente solos o solitarios, algunos coquetean con la idea de morirse o matarse o pedirle a Dios que, ¿verdad?, que les envíe la muerte. Estos pensamientos bien mórbidos que muchas veces son productos de ataques satánicos, como también son consecuencias de crisis a nivel de la salud mental o trastornos psicológicos, o una combinación de todas las anteriores, pues que embargan a mucha gente durante esta temporada. Va a ser bien importante que usted entienda que mientras más vulnerable se pueda sentir, más importante es que usted se acerque a Dios. Soy bien enfático: mientras más débil, más inadecuado, más frágil usted se juzgue delante de Dios,
esa condición tan delicada que está sufriendo es la mejor condición para acercarse a Dios, no para alejarse de Él. Y es por eso que usted ve que gente con la mentalidad religiosa, nuevamente, lo que hace es que tiene la interpretación equivocada. En vez de acercarse a Dios, se alejan de Él bajo el pretexto, es que no quiero ser hipócrita, es que no estoy en condiciones adecuadas para... Es como si necesitan estar inmaculados para acercarse al trono de la gracia. No, eso no es cierto. La Escritura declara y orienta todo lo contrario. Mientras más frágil, mientras más débil, mientras más vulnerable te encuentres, inclusive, y soy bien enfático, más en las garras de la crisis del pecado o la tribulación, está en las mejores condiciones, en las condiciones más fantásticas para acercarse a Dios, para solicitarle a Dios, para pedirle socorro a Dios, porque como dice Hebreos capítulo 4, esa condición te ayuda, te facilita encontrar gracia y socorro oportuno. ¿Y por qué menciono esto? Porque usted mismo sabe que cuando se encuentra en esa condición tan delicada, tan frágil, usted está en un estado de mucha desesperación. Lo más que necesita es apoyo y socorro. Usted no necesita un Dios religioso que lo condene, lo margine, ¿verdad? Lo segmente o lo aísle. Lo más que necesita es un Dios inclusivo. Y ese es el Cristo de las Sagradas Escrituras. Así que, como iba mencionando, algunas personas a través de la crisis, de la prueba, de la adversidad, interpretan, ¿verdad?, alejarse de Dios. Pues mire, vuelvo y lo oriento. Cuando usted experimenta estos episodios, esto es parte normal de su crecimiento en su relación con Dios. Lo que está ocurriendo dentro de usted, si es una crisis de coraje y rebeldía con Dios saludable, porque lo hay no saludable, es porque Dios está esbaratando creencias que no están en armonía con el verdadero carácter de Dios y dando usted la oportunidad, y Dios dando la oportunidad de cambiar esas creencias a un Dios más real. O sea, le doy ejemplo. Elías, en su crisis con los profetas de Baal, dice la Escritura que huyó para salvar su vida porque fue sentenciado a muerte por Baal, ¿verdad? Y por su esposo, perdón, por Jezabel. Y en esa lucha, en esa frustración, él tiró los guantes. Le pedía a Dios que lo mandara a buscar, quería la muerte, porque él interpretó que su ministerio fue un fracaso, porque luego de restaurar el culto a Dios, pues todavía persistía una resistencia y una amenaza a Elías como profeta y representante de Dios en los días de Israel. Lo que no sabía Elías es que él no era la única persona que estaba sobre la tierra rindiéndole servicio y culto a Dios. Dios había ya separado 7,000 personas, 7,000 rodillas, que no habían doblado ni se habían, ¿verdad?, inclinado a Baal. ¿Por qué hago referencia a este episodio del libro de Reyes? Sobre lo que es importante usted poder entender lo que es la rebeldía y el coraje con Dios. Muchas veces nosotros respondemos en coraje y rebeldía porque Dios no se sujeta ni se ajusta a nuestras demandas, a nuestras expectativas, porque estamos muy centrados en nosotros mismos, como le pasó a Elías. Él pensó que con él, si él moría, terminaba el servicio a Dios, y Dios le tuvo que dar una revelación hablándole. No, yo separé, desde que esta crisis comenzó, yo separé 7,000 personas que nunca doblaron su rodilla a Baal. Esta revelación le permitió a Elías cambiar su actitud de arrogancia, de exclusividad, de elitismo religioso, a una de humildad, a una de sujeción, a una de sometimiento y de revisión de su sistema de creencias. Y ya usted conoce el resto de la historia, cómo Elías fue un servidor de Dios tan magistral que no conoció muerte. Dios lo mandó a buscar. El mismo episodio, también la Biblia nos habla de Jonás. Él interpretó y se aferró a la interpretación que los habitantes de Nínive necesitaban y merecían castigo de parte de Dios, pues por su impiedad, su estilo de vida indecoroso. Sin embargo, Dios no se sujetó a esas demandas que Jonás albergaba en su corazón, al punto que
Jonás se rebeló contra Dios. Dios lo envió hacia Nínive y él tomó ruta hacia Tarsis. Y como usted ya conoce mejor el relato que yo, Dios le dio una virazón a través de la tormenta, que es el tema precisamente de hoy, y a través de ser lanzado por la borda del barco, cuando fue descubierto de que la tormenta que aquella embarcación sufría y su tripulación era consecuencia de la desobediencia de Jonás, dice que fue lanzado por la borda y un gran pez lo estaba esperando. Y era Dios a través de la crisis de la tormenta y del gran pez para retornar a Jonás hacia el propósito, el camino y el destino que Dios le tenía separado. Inclusive, tan pronto Jonás fue lanzado del bote, de la embarcación, la tormenta cesó. Dice que los miembros de aquella tribulación, de la tripulación de esa embarcación, le rindieron servicio y culto a Dios. Y entonces usted ve cómo Jonás cumplió su ministerio, aún con cierta resistencia, y usted ve que dentro del proceso Jonás nunca se dio la oportunidad de abandonar su demanda. Él quería que Dios castigara a los ninivitas, destruyera esa nación. Sin embargo, Dios le explicó que iba a tener misericordia de ellos porque dentro de toda esa sociedad había más de 120,000 personas, o sea, niños, que no sabían discernir entre su derecha y su izquierda. O sea, si se va dando cuenta, Dios le da una explicación a Jonás por qué no iba a proceder acerca de la demanda que él tenía, porque había un propósito mayor de cambio, misericordia, proceder al arrepentimiento, de que el pueblo pudiera tornarse a Dios, pero Jonás estaba exclusivamente enfocado en su capricho y en su obstinación. Entonces, lo que le planteo en esta hora, ¿quién le dice a usted que usted y yo no estemos en la misma condición de Jonás? Pero usted ve, la tormenta y las pruebas es el instrumento magistral que Dios utilizará para evidenciar esa crisis que se esconde en nuestros corazones. O sea, en otras palabras, la tormenta y la prueba es el episodio que Dios utilizará para devolverle a usted la vista. Por otro lado, también existen situaciones donde la persona, si no tiene el corazón correcto, recuerde que le dije, hay dos condiciones donde la rebeldía puede ser para bendición y otras donde la rebeldía puede ser evidencia de algo bien tóxico. Y es que tu corazón nunca estuvo inclinado, dispuesto a servir a Dios. O sea, en otras palabras, tu relación personal con Dios era una comodidad, era una conveniencia. Usted nunca tuvo un encuentro con Dios, sino más bien su acercamiento hacia Él estuvo siempre condicionado a la experiencia que algunos, ¿verdad? Algunos conferencistas hablan. Su interés era más hacia el pan y los peces. Lo cual significa Dios nunca fue el tema de interés que usted quería cultivar, sino que yo puedo obtener de Él y a través de Él. Y esto que le menciono es bien importante porque esto fue parte también de la crisis que Job sufrió. ¿A qué me refiero? Algunos de ustedes o muchas personas no creen en el mundo espiritual, no creen que hay un adversario que está presente con una agenda, la cual Cristo, ¿verdad?, denunció públicamente. El ladrón no viene sino a matar, robar y destruir. Por eso cuando usted ve mucha maldad en este mundo, en esta tierra, es bien difícil que usted pueda, ¿verdad?, poder decir y concluir por qué si Dios es Dios, por qué permite estas situaciones. Recuerde que el Dios de este mundo donde usted y yo vivimos no es el Dios de la Biblia, es Satanás. Ya Cristo le arrebató esa potestad, pero no ha habido toma de posesión todavía. Y es por eso que algunos de ustedes están rebeldes con Dios porque le atribuyen experiencias bien negativas, muy asociadas al ministerio del ladrón de este mundo. Matar, robar y destruir se lo adjudican al Dios de la Biblia, cuando en realidad es autoría del Dios de este mundo. El Dios de este mundo
no es el Dios que está sentado en el trono de los cielos. El Dios de este mundo es Satanás, es Lucifer. Usted encuentra esa explicación claramente en las Sagradas Escrituras, particularmente en los Evangelios. Si usted puede respetar esa realidad espiritual, usted se va a economizar muchas controversias de fe o pérdida de fe con el Dios de la Biblia. ¿Por qué? Porque precisamente muchas de las situaciones adversas que la gente sufre, que usted es testigo en este mundo, es autoría del Dios de este mundo, el Dios con letra D minúscula, Lucifer, y no con el Dios de las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Porque la toma de posesión aún no ha ocurrido, viene de camino. Así que si usted puede respetar este principio, le va a economizar grandemente en episodios de frustración espiritual. Así que retornando a la condición del corazón, si su corazón estaba más inclinado a poder obtener de parte de Dios y no una relación donde, como ocurrió con Job, y esta es la aclaración, ¿verdad? Y la aportación que quiero hacer. Satanás acusó a Job delante de Dios de que su relación con Dios estaba exclusivamente basada en las bendiciones que Dios depositó en Job. Satanás fue más lejos y advirtió: quita tu bendición sobre su vida para que tú veas que él te va a maldecir en tu propio rostro. Y usted, si lee ese primer y segundo capítulo del libro de Job, que es una revelación extraordinaria de lo que mucha gente desconoce, mucha gente no quiere ver, pero es una realidad espiritual que ocurre en este mundo todos los días, en cada hora, inclusive en estos mismos momentos, donde Satanás, el acusador, te acusa de que tus motivaciones son impuras, tus motivaciones son incorrectas y que tú tienes una agenda alterna en la cual Dios no es el centro de tu experiencia. Y ante esa situación, Dios dar permiso al enemigo para que pueda quedar evidenciado lo que ya Dios conoce. En el caso de Job, su motivación de servicio realmente era Dios. Pero así hace Satanás todos los días con usted y conmigo. La motivación de esta mujer, la motivación de este hombre, la motivación de este joven, la motivación de este adulto maduro, no eres tú. Es lo que puede sacar de ti y lo que obtiene de ti. Y es por eso que muchas veces Dios permite la tormenta y la prueba como una forma de evidenciar en qué está basada tu fe y mi fe. Por lo tanto, mi sugerencia en esta cápsula que estoy a punto de terminar es que maneje esos episodios en la actitud correcta y más eficaz posible. O sea, en otras palabras, cuanto más adverso sea la situación que usted sufre, tal como mencioné al principio, todas las cosas, todas las situaciones para los que aman a Dios obrará para bien. Significa hay propósito, significa hay una intención para tu crecimiento y aún más importante, va a quitar la venda de tus ojos para que puedas tener una revelación más clara del Dios que usted sirve. No el Dios que usted construye en su cabeza, no el Dios que otras personas le enseñan, sino el Dios de las Sagradas Escrituras. Por eso, la lección o el pensamiento que compartí en el día de hoy en mis redes sociales está bien asociado a este tema. Cuando dice, y lo voy a leer para beneficio de todos ustedes: Dios permitirá tormentas en nuestra vida para que puedas entender que no estás en control. ¿Y por qué esto es bien importante usted considerarlo y tomarlo en cuenta? Muy sencillo. Juan, capítulo 15, verso 5. Separados de mí, nada podéis hacer. Así que hay adversidades y pruebas que Dios utiliza para llevarte a un estado de impotencia y un estado de rendición. No para humillarte, no para aplastarte, sino para que puedas desarrollar una relación de dependencia absoluta con el Señor. ¿No es esto precisamente lo que nos enseña la fe? Y es por eso que usted, cuando ve las Sagradas Escrituras y ve la intervención de Cristo con sus discípulos, todo iba dirigido hacia una sola finalidad:
poder desarrollar y fortalecer lo que usted y yo llamamos fe, esa relación de confianza, seguridad y de apoyo incondicional con Dios. Lo cual muchos de nosotros que estamos en esta hora viendo y escuchando esta intervención, estamos faltos de esa seguridad. Estamos trastornados en esa capacidad de confiar en Dios o creer en Dios, la cual necesita ser reparada y en algunos casos rehabilitada porque se perdió en el camino. Así que les invito a que, ¿verdad?, esta cápsula le den like, la compartan con otras personas. Quiero también tener la oportunidad de que cuando termine esta intervención subir la misma a esta red social para que la pueda compartir con otros, que hay muchas personas, y le hablo por experiencia propia de muchas personas que me han contactado, han tenido que solicitar servicios, ¿verdad?, de ayuda, de terapia, tanto psicológica como consejería espiritual. Están pasando por momentos bien difíciles, momentos de mucha desolación, momentos de mucha ansiedad y amenaza por situaciones, ¿verdad?, reales que están viviendo, pero son situaciones que necesitan un cambio en la interpretación. Y por eso estoy separando esta intervención para darle una idea cómo usted puede iniciar ese trámite de cambio de interpretación, cambio de mentalidad. No olvide lo que mencioné al principio de esta intervención. Usted tiene que sustituir una creencia tóxica por una creencia virtuosa. Ahí es donde vienen las promesas de Dios. Lo cual significa, si usted va a creer que Dios es tu sanador, si usted va a creer que Dios es tu sustento, si usted va a creer que Dios te va a abrir la puerta, si usted va a darse la oportunidad de creer de que Dios va a hacer provisión económica, va a hacer provisión en la crisis de familia o personal que usted pudiera estar sufriendo, no puede tener las dos creencias. Si Dios lo va a hacer o si Dios no lo va a hacer. Si Dios va a contestar, pero y si no contesta, usted necesita darse la oportunidad de elegir una sola creencia. No puede estar en el valle de la ambivalencia. Segundo, tiene que retirarse, renunciar y divorciarse de las creencias donde usted interpreta que la crisis que está viviendo, Dios la está permitiendo para tu castigo, para tu ruina, para tu oposición, porque está enojado contigo, porque está molesto contigo, porque está desilusionado contigo. Porque estas son las creencias más absurdas que Satanás y algunas personas creen en su mente, como si Dios no fuera omnisciente, no fuera todo conocimiento y no hubiera previsto por siglos, muchos siglos antes, lo que está pasando usted en el día de hoy y la crisis que está enfrentando. Déjeme advertirle, la crisis que usted está enfrentando ya Dios la vio en su eternidad, ya Él la había visto mucho antes que usted y yo la viéramos. Y segundo, como mencioné en esta intervención, Dios dio permiso para que ocurriese. Si Dios lo está permitiendo, no es para tu ruina, es para tu crecimiento. Dios lo está permitiendo, no es para humillarte ni apabullarte, es para poder engrandecerte. Tenga esto bien claro, hay pérdidas que te salvan, hay pérdidas que te devuelven la vista, hay pérdidas que te sanan, hay pérdidas que te quitan la venda. Hay pérdidas que te ayudan a ser más humilde. Hay pérdidas que te hacen más humano. Hay pérdidas que te hacen más vulnerable y dependiente de la provisión de Dios. Así que con esto cierro. Es muy probable que usted, de las personas que interpreta pérdida o experiencia de fracaso, me quitan valía o me quitan propósito. Le acabo de mencionar, hay algunas pérdidas que Dios permite o tormentas que Dios permite, que es para tu rescate, para tu liberación, para tu crecimiento, para tu sanación. Así que tenga mucha cautela, mucha precaución en no tener las creencias equivocadas y saboteen o neutralicen o inclusive saboteen la experiencia de crecimiento que quieres fomentar con Dios. En breves segundos voy a levantar esta intervención en mi página. Quiero concluir con una breve oración.
y con muchas de las personas que están ahora mismo en la plataforma, veo que hay varias, ¿verdad? Varias cientos de personas activos. Quiero ponerme de acuerdo con usted. No sé qué situación usted pueda estar enfrentando, qué adversidad pueda estar sufriendo, qué crisis de fe pueda estar internalizando. ¿Qué tal si me regala su petición? Escríbala ahí. No, si quiere mantenerlo confidencial, póngalo anónimo. Si está pasando por alguna situación, escríbalo. Quiero unirme en usted en esta oración final de cierre. Y también las personas que están aquí presentes, activas, vamos a unirnos en un mismo opinión, en un mismo sentir, en un mismo acuerdo. Recuerde que la oración de fe es sumamente poderosa cuando hay más de dos puestos de acuerdo. Así que si está pasando por momentos difíciles, este es el momento que les sugiero. Escríbalo ahí en el área de comentarios y vamos a ponernos de acuerdo. Lisette pide por sanidad. Vamos a ponerlo esto inmediatamente en la oración. Estoy leyendo, ¿verdad? De las personas, ¿verdad? Lourdes Bruno, Tosado, pido oración. Estoy aquí leyendo rápidamente para aquellas personas. Yali Flores pide oración por su matrimonio. Vamos a incluirla en esta intervención final. Lili pide por oración por una pérdida de un familiar. Vamos a pedir fortaleza por ello. No se quede afuera. Si tiene alguna necesidad o una situación, escríbala ahí en sus comentarios. Quiero incluirlo en esta intervención final. Y los que están aquí presentes, vamos a apoyar a muchas personas que están pasando por momentos retantes, pero que Dios está en control. Vamos a estar orando por Tata, que está pidiendo oración por la unión familiar. Gira está pidiendo oración porque está enfrentando episodios de ansiedad. Saludos a Gira. Yarisa pide oración también. Yali pide por, ¿verdad? Oración por su matrimonio. También pide por dirección, que es bien importante, que Dios te la va a regalar. Marisabel pide una oración bien particular por una situación privada que está enfrentando. Lourdes también pide oración por su hijo de 13 años, que es hijo de promesa. Ana Magali también se une en este momento pidiendo por oración. Vamos a incluirla en este momento. Elisa Carrillo pide también por sanidad. Maribel Dávila, saludos allá en Estados Unidos por sus hijos. Vamos a incluirlo en esta oración. Julia Ramos tiene una petición bien particular por un compañero. Vamos a confiar, ¿verdad?, de que Dios le guíe en ese trámite. Lauri pide también por una oración bien importantísima por su hijo y que le dé sabiduría para poder manejar esta situación. Aracelis pide oración por pérdida de empleo. Luego de 18 años vamos a incluir urgentemente. Dios está en control, Dios es parte de tu provisión, no temas. Raquel pide oración también, por una particularmente, ¿verdad?, por una situación matrimonial. Mayra Raquel pide también oración por su relación de matrimonio. Mari Nieves pide sanidad por la ansiedad y los temores. Lo que estamos compartiendo en esta hora ayuda mucho para traer calma en la tormenta. La ansiedad muchas veces se nutre de temores que todos sufrimos y que es tremenda oportunidad para poder descansar en Dios, porque no nos dio ese espíritu de temor, sino de amor, poder y dominio propio. Carolina Rodríguez pide también una solicitud por liberación. Leticia pide por Rey Max y Mao que vuelvan sus ojos a Dios, que sean abiertos. Lili pide por salud física y provisión económica. Vamos a incluirla en esta oración. Yalibet Valentín pide también por salud física y emocional. Como dije, son muchas las personas que están experimentando retos, situaciones, pero este es el mejor momento para poder tener la fe que mueve montañas y una fe correcta. También Tata pide por la unión familiar. Sandra pide por paz en su corazón, que Dios no va a fallar, está trabajando contigo para gran bien.
Mami Martínez por sanidad. Kaira Mercedes da muchas gracias al Señor. Janet pide oración por restauración matrimonial. Cristian Rivera, te enviamos saludos y te vamos a incluir en la oración. Sabemos lo que estás atendiendo. Mari Nieves pide liberación por los temores. Nilda Colón pide por sus hijos. Delma Maldonado también pide oración por su familia. Hay mucha gente en necesidad en esta noche, vamos a incluirlos. Marisabel pide oración por su hermana. Andrés Pavón pide por fortaleza, por la pérdida de su esposa. Vamos a pedirle al Señor que te dé fortaleza en este momento tan retante. Rosa Pastrana pide por discernimiento. Muy buena solicitud. Elizabeth pide por sanidad. Leticia pide por sus hijos. Sandra Arango pide oración por su vida espiritual, por su dirección de Dios en su vida y por la conversión de sus hijos. Excelente solicitud. Marinés también pide ir por sus hijos y por su salvación. Iris pide solicitud de oración porque está sufriendo de tristeza y no la explica. Vamos a pedirle al Señor ayuda. Silvia pide por discernimiento en estos tiempos, que es sumamente importante. Hay mucha gente vendada, mucha gente sufriendo de situaciones que no saben cómo manejar, aún teniendo promesas de parte de Dios. Vamos a pedir auxilio de lo alto. Yalibet Valentín pide por finanzas, provisión y buena relación matrimonial. Vamos a unirnos con ella juntamente. La señora Guevara pide fortaleza, oración por fortaleza para ella. Muy bien, vamos a incluirla ahí también. Minerva pide por su matrimonio. Reina pide por liberación por su hijo del vicio. Vamos a unirnos en esa petición. Son mucha gente la que está pidiendo, ¿verdad? Solicitud y petición. Si se me escapa alguien, lo vamos a incluir. Leticia pide por Ed Escobar. También está enfrentando ansiedad y pidiéndole a Dios que le dé paz. Vamos a ponernos de acuerdo en esa solicitud. Es muy justa lo que está pidiendo. Sandra Arango pide por oración, sanidad interior. Pide sanidad por unas depresiones que está enfrentando y sufriendo. Conchita Alarcón pide oración por una situación de su hijo y su nuera y que Dios restaure la relación. Vamos a pedir por esa restauración, ¿cómo no? Alguien más que tenga alguna petición que debamos incluir. Si alguien se me escapa, me disculpa, pero lo vamos a incluir. Ahí vamos a orar para cerrar esta intervención. Señor, me pongo de acuerdo con cada uno de estos participantes de esta breve intervención en esta cápsula. Te solicitamos, Señor, que en estos momentos los ilumines por medio de tu Espíritu Santo, de que tú guardas de ellos, de que tú tienes un propósito y de que tú estás en control. Te pido que la fe de ninguno de ellos falte, tal como rescataste a Pedro en su momento más difícil y le impartiste fe, él pudo superar la adversidad terrible que sufrió. Te pido que los fortalezcas, traigas sanidad, traigas reparación a los matrimonios que aquí se han presentado. Te pido por provisión económica para algunas de estas personas que están pidiendo solicitud de ayuda, puertas de empleo que están solicitando, Señor. Intervención a hijos en vicio, Señor. Interviene en esta hora también para rescate de ellos. Abre puertas de entendimiento, Señor, en las familias que están en crisis en medio de esta temporada navideña. También haz provisión. Y Señor, haz provisión también para aquellos que necesitan la fortaleza espiritual y el discernimiento que también han solicitado. Ábrele los ojos, ábreles el entendimiento, dale la sabiduría que has prometido a través del libro de Santiago, que la vas a dar sin medida y abundantemente y sin reproche, para que puedan conocerte y puedan desintoxicarse, Señor, del Dios de la religión, y puedan tener una experiencia de sustento y de apoyo con el Dios de las Sagradas Escrituras. Todo esto te lo pido confiando que harás mucho más de lo que mi limitada capacidad puede solicitar en esta hora, en el nombre y los méritos de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Tengan buenas noches, buen día a cada uno de ustedes, y si entiende que es necesario, repita esta intervención, escúchela nuevamente y haga los cambios en su sistema de creencias. Confía en Dios, Dios guarda de usted. Tengan todos ustedes buen día.